Buenos días, Dios bendiga a toda la audiencia de Bellavista Estéreo a esta hora, en este día, en el programa radial El Justo por la Fe Vivirá. Tu hermano en Cristo, Blas Pesotti, te saluda, y con la asesoría, la ayuda de nuestro hermano coordinador y conductor de esta emisora, John Jairo Gámez. Bueno, mis amados, prepárese, tenga allí el manual del arquitecto, la mejor fuente de moral y de conducta y de fe, que es la Sagrada Escritura, que nos habla del único Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios, que aunque es uno en esencia, Él opera como tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos el estudio, amados, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 20, hoy tenemos el primer programa y yo le invito a que abra la Biblia. Antes de orar, leamos el pasaje bíblico de estudio, objeto del estudio de hoy. Versos 1 al 6 del capítulo 20. Procedo a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Sagrada Escritura: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ese pasaje lo intitula Nuestra Reina de Valera, 1960, el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Y así voy a titular el estudio de hoy, que es la primera parte. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, primera parte, en el día de hoy. Oramos, ¿verdad? Vamos a colocar el programa en manos de nuestro Dios. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Jehová, Dios grande, tú eres, Señor, varón de guerra, Dios majestuoso, soberano, omnisciente, paciente y longánime, Señor, que no tratas a los hombres como merecen, sino que tienes misericordia, aleluya, de los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira, Señor, el estudio que hoy continúa del libro de Hechos. Dale sabiduría a todo aquel que escucha, y que, como dice tu palabra, los que tienen hambre coman, los que tienen sed beban y queden saciados en este día. Y a mí, Señor, te pido que en el nombre de Cristo me des de nuevo sabiduría y revelación de esa palabra, para que pueda llegar plena, certera, a cada fibra del corazón de aquel oyente ansioso, Padre, por tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, este es un tema fascinante. El libro de los Hechos es un eslabón, una cadena, que si usted
quiere comprender completamente como libro histórico que es principalmente, debe procurar estudiarlo ordenadamente. Así que yo le invito a que, si hago alusión en el programa de hoy a algún detalle de programas pasados, pues usted allí en YouTube, en el canal de YouTube, va a encontrar los estudios en orden de los capítulos anteriores. Hoy comenzamos el capítulo 20, pero allí tenemos los estudios del capítulo 19, del 18, del 17, así, hasta el comienzo del libro. Y damos gracias a Dios porque nos ha permitido esta emisora, esta tribuna y este programa. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, primera parte. Pablo se había propuesto en sí mismo, según dice el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 21, recorrer las ciudades de Macedonia y Acaya, las provincias griegas de Macedonia y Acaya, en Éfeso, en la ciudad donde él va a partir en este momento, va a salir a continuar sus labores misioneras. Él se había propuesto allí recorrer Macedonia y Acaya en su intención de ir a Jerusalén al final de este tercer viaje misionero. Y después de haber estado allí en Jerusalén, él mismo dice en Hechos 19, 21 que pretendía ir a Roma. Quiero leerle el versículo para que se dé cuenta que es así. 19, 21, Hechos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Amén. Y dice el 22, y después de haber estado allí en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Como le decía, eso se va a empezar a cumplir ahora, cuando él, en este capítulo 20, parte de Éfeso y se dirige a Macedonia. Y después de estar en Macedonia, piensa ir a Acaya, así como lo había planeado. Ahora, comencemos por el principio, amén. Verso 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos de ahí de la ciudad de Éfeso, y habiéndolos exhortado, dice alguna versión, animado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Amado, escucha, hermanos, el alboroto que nosotros estudiamos al final del capítulo 19 en el teatro Efesio, en el teatro de Éfeso, fue quizás uno de los últimos incidentes, sucesos desagradables que tuvo el apóstol Pablo allí en Éfeso. Algunos creen que precisamente a raíz de esta revuelta en Éfeso, este alboroto, Pablo trastocó su horario, el tiempo de su itinerario, es decir, de ir a Macedonia y Acaya, porque como dice precisamente, vamos a ir a la palabra, Primera de Corintios 16:9, escuchen, Primera de Corintios 16:9, perdón, Primera de Corintios 16:8, que precisamente esa epístola, Primera de Corintios, Pablo la escribió en Éfeso, en esta ocasión, desde donde va a salir ahora para Macedonia. Él dice allí en esa epístola, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, parece que dicen los comentaristas, que este alboroto trastornó ese plan que él tenía de permanecer en Éfeso hasta después de Pentecostés, o hasta Pentecostés, y que seguramente él debió salir antes de Pentecostés, semanas antes.
porque el alboroto fue algo imprevisto y violento. Nosotros estudiamos esa realidad, ese insuceso en la vida del apóstol. Gloria al nombre del Señor. Ahora, quiero que usted se enfoque en 1 Corintios 16, el verso 9, el verso siguiente. Cuando Pablo dice que él tenía pensado quedarse en Éfeso hasta Pentecostés, él agrega, verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Bueno, ahora él se va a ir ya de Éfeso, parece que como dicen los comentaristas, antes de Pentecostés, porque la puerta grande y eficaz de que habla aquí, que le acabo de leer, que precisamente había estado abierta, ¿cómo decirle? Había estado abierta para el apóstol Pablo casi 3 años allí en Éfeso. Esa puerta se cerró abruptamente por el alboroto ese que acabo de mencionar. Y además, los muchos adversarios de que habla aquí en este versículo de 1 Corintios 16, contra quienes él se había propuesto resistir y permanecer en Éfeso a pesar de los muchos adversarios que había allí. Pues por lo que pasa ahora, que se tiene que ir antes de Pentecostés, parece que todos estos adversarios habían prevalecido contra Pablo, habían permanecido oponiéndosele. Entonces, precisamente Pablo, recordemos, él había logrado muchas cosas en Éfeso y en toda la provincia de Asia, cuya capital es Éfeso. Había tenido muchos logros allí, los hemos estudiado en el capítulo 19, permaneció 3 años allí. Ahora, recientemente se había producido este alboroto, que fue una temible reacción de ese pueblo en multitud, apoyando la idolatría a la diosa Diana. Amenazaba precisamente con destruir los resultados de la labor misionera de Pablo allí en Éfeso. Por este motivo, entonces, él decide, opta salir de Éfeso antes de Pentecostés, al parecer. Amén. Pero fíjese que ahora el verso 1 comienza diciendo, releamos, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos animado y abrazado, se despidió. Parece que él se quedó varias semanas exhortando a los discípulos, según dicen los eruditos. ¿Por qué Pablo hizo eso? Mira usted, ¿por qué no se fue enseguida? Bueno, el Dios omnipotente también es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Y Dios sabía precisamente en este momento que el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, no lo volverían a ver los discípulos de Éfeso. O tal vez después de muchos años lo volverían a ver, si es cierto lo que dicen algunos, que el apóstol Pablo, después de su primer encarcelamiento en Roma, regresó a varios sitios, entre ellos Éfeso. De todas maneras, hubo una larga ausencia de Pablo, y Dios, el Espíritu Santo, colocó en el corazón seguramente de Pablo quedarse varias semanas exhortando a los discípulos de Éfeso, porque Dios veía que él se iba a ausentar por mucho tiempo. Sobre todo que durante este largo periodo en que iban a estar solos sin su padre espiritual, Pablo, ellos iban a padecer tiempos de persecuciones y sufrimientos, como los menciona la carta a la iglesia de Éfeso del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 3. Recuerde lo que dice la palabra allí, en ese versículo de la carta de Apocalipsis a Éfeso. Le leo.
gloria al Señor, y has sufrido, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, y has tenido paciencia. Y remata más adelante el verso 3 y le dice el Señor, y no has desmayado. ¿Escuchó, hermano? Esta iglesia iba a padecer mucho, además que iban a dejar de ver muchos años al apóstol Pablo. Entonces Dios colocó en el corazón de Pablo en este momento detenerse varias semanas y exhortarlos con abundancia de palabras allí. Entre otras cosas, entonces necesitaban estas palabras de ánimo del apóstol. Sigue diciendo al final del versículo 1 la palabra, y salió para ir a Macedonia. Después que los animó, los exhortó por semanas, él sale de Éfeso y se va a Macedonia. Fíjese, si nosotros leemos, amados hermanos, lo que dicen los versos 1 y 2 de este capítulo 20, vamos a recordar. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndole abrazado y exhortado, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. Verso 2, y después de recorrer aquellas regiones, es decir, las regiones de Macedonia, y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Note usted, amado, que según dicen esos dos versículos, parece como si el apóstol, cuando salió de Éfeso, pues se dirigió a Macedonia en un viaje directo, sin escala. Amén. Sin escala. Sin embargo, aunque Lucas no dice los detalles, estudiando las epístolas paulinas, especialmente Segunda de Corintios, encontramos que Pablo realmente no fue en viaje directo a Macedonia. Él, en el camino de Macedonia, antes de atravesar el mar Egeo para llegar a Macedonia, de Asia Menor, pasar a Macedonia, él llegó al puerto de Troas, como dice Segunda de Corintios 2, verso 2, Segunda de Corintios capítulo 2, verso 12 y 13. A propósito, vamos a estar consultando la palabra bastante en este programa. Así que yo le advierto a que tenga la Biblia allí cerca o algo en que anotar. Y vamos a estar ahora mismo recordando varios pasajes de Segunda de Corintios. Porque esta carta, Segunda de Corintios, nos sirve para ilustrar lo que ocurrió en el viaje de Éfeso hasta Macedonia, en la vida misionera del apóstol aquí. Porque Segunda de Corintios fue escrito, según dicen los exegetas, en algún lugar de Macedonia. Entonces Pablo relata lo que estaba ocurriendo en esos tiempos. Y Segunda de Corintios 2, 12 y 13, vamos a leerlo, habla de que él hizo una escala. Amén, hermano. Una escala. Cuando salió de Éfeso, que llegó al puerto de Troas, antes de pasar a Macedonia. Leamos. Repito, Segunda de Corintios 2, 12 y 13. Cuando llegué a Troas, dice la palabra del Señor, Pablo hablando, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Tuvo inquietud, estuvo ansioso el apóstol, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mire lo que dice ese par de versículos. Amén. Ese par de versículos nos hace alusión a lo que realmente sucedió cuando en el intervalo entre el trayecto de Éfeso a Macedonia. El apóstol Pablo llegó a Troas, al puerto de Troas, precisamente donde él había estado en el viaje misionero anterior, allá en el capítulo 16, versos 8 y 9, cuando él viajó por esas regiones
junto con Silas, dice esos dos versículos que cuando Pablo llegó con Silas allí en el viaje anterior misionero, querían predicar en Troas, pero Pablo tuvo una visión de noche, un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, al parecer, Pablo y Silas no predicaron el evangelio porque el Espíritu Santo, a través de esa visión, los dirigió a pasar a Macedonia. Ahora llega Pablo en este tercer viaje, en este capítulo 20, y dice que tampoco pudo predicar allí. Pero ¿por qué en este motivo? Fue el motivo. El motivo no fue porque Dios lo guiaba, como en el viaje anterior, a otra parte a predicar, sino porque no pudo encontrar allí a su hermano Tito, como dice el pasaje que le leí, segunda de Corintios 2, versículos 12 y 13. No pude encontrar a Tito. Pero ¿por qué el hecho de no encontrar a Tito hizo que no predicara el evangelio allí y que se fuera rápidamente de Troas? Porque Pablo esperaba recibir noticias de Corinto a través de su compañero de milicia, Tito. Entonces, él esperaba, gloria al nombre del Señor, estaba inquieto, ansioso por encontrar a Tito. Él esperaba, tenía la esperanza de encontrar a Tito en el trayecto por Macedonia, cuando él fue. Seguramente habían pactado encontrarse en Troas, pero en realidad no encontró a Tito, como dice 2 de Corintios 2, 12 y 13. Ahora se va sin predicar el evangelio tampoco en Troas, esperando encontrar a Tito en el camino, en los caminos de Macedonia. Ahora, hay algo muy interesante aquí, hermano, y es lo que está, tal vez usted se preguntará, ¿por qué Pablo, por no encontrar a un compañero de misiones con noticias de Corinto, simplemente deja de predicar en un sitio, en Troas, y se va para otro sitio, para Macedonia, para la provincia? Lo que aquí realmente, hermano, debemos aprender es el amor que el apóstol Pablo tenía por las iglesias. Amén. Eso es lo que se revela aquí. Él no estaba tan preocupado por ver a Tito propiamente dicho. Claro que era su amigo, era su compañero y lo amaba. Pero él lo que más le preocupaba eran las noticias de la iglesia de Corinto que le traía Tito. Porque él pensaba ir a Corinto después que pasara por Macedonia. Que quería saber cómo estaban las circunstancias, las condiciones allí en Corinto, a ver si él podía llegar. Y quería también recibir noticias de la iglesia de Corinto para él poderles escribir. Pablo a veces escribía cartas a las iglesias después que las fundaba. Entonces, esta iglesia ya estaba fundada desde el viaje anterior, segundo viaje misionero, cuando Silas y Pablo estuvieron allí. Ahora Pablo quería noticias de Tito, que él lo había mandado, estando en Éfeso, a que fuera a Corinto, para ver qué les escribía en la carta, en la segunda carta a los Corintios, que realmente él escribió, según dicen los exegetas, ahí cuando pasaba por las regiones de Macedonia. Entonces, eso es lo que vemos, el amor de Pablo por las iglesias, y en específico, el amor por la iglesia de Corinto, por las noticias que Tito le debería traer de esta iglesia. Y precisamente, oiga esto, los apóstoles, ¿cuáles eran las tres funciones básicas de un apóstol? De un apóstol de aquel tiempo. Primero, fundar iglesias en campos blancos, en campos donde no había iglesias. Segundo, edificarlas. Y tercero, supervisarlas. Por eso era que los apóstoles tenían tanto amor por las iglesias. Y eso lo hace ver precisamente Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28. Vamos a leerlo. Que en ese capítulo 11, en los versículos anteriores al 28, Pablo está relatando una serie de acontecimientos nefandos, infaustos,
aciagos terribles, dolorosos, que le pasaron a él en su vida misionera. Y él remata en el verso 28 diciendo esto. Segunda de Corintios 11, 28. Y además, dice el apóstol, de otras cosas, de todos los sufrimientos que él está diciendo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Definitivamente el apóstol era verdaderamente llamado por Dios, porque amaba a los creyentes, amaba a su prójimo con el amor de Dios y amaba las iglesias. Precisamente ahora, bendito sea el nombre del Señor, mire lo que ocurre, lo que dice el versículo 2 de esta capítulo 20 de Hechos. Dice así, gloria al nombre del Señor. Después de recorrer aquellas regiones, las regiones de Macedonia, y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Precisamente como él, después que sale de Troas, del puerto de Troas, donde dice 2 de Corintios 2, 12 y 13, que él estuvo cuando partió de Éfeso de camino a Macedonia. Después que él sale de ese puerto, atraviesa el mar Egeo y llega a Macedonia, recorre esas regiones, y se dice que en esas regiones él escribió la 2 de Corintios, en alguna parte de la vasta provincia norteña de Grecia, llamada Macedonia. En algún lugar del norte de Grecia, de Macedonia, Pablo escribió la 2 carta a los Corintios. Y finalmente, en esa carta vemos que Pablo, en realidad, gloria al nombre de Jesús, se encontró en algún lugar de esa provincia con Tito. Se encontró con el misionero compañero de milicia en algún lugar de allí, y le dio noticias al apóstol, noticias de Corinto. Y según dice la 2 a los Corintios, las noticias en general fueron buenas. Por lo tanto, según las noticias que recibió de Tito, como dice, y vamos a estudiar algunas de esas noticias en 2 de Corintios, no le impedían al apóstol Pablo, escuche, después de pasar por Macedonia, llegar a Corinto, como era su plan, porque las circunstancias allí en Corinto estaban óptimas, eran adecuadas. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y eso lo sabemos, se lo deducen, lo intuyen los estudiosos bíblicos, en parte, que las noticias que le trajo Tito eran en general buenas al apóstol sobre Corintio, sobre la iglesia de Corinto, porque él en 2 de Corintios capítulo 2 versos 14 al 16, él ha venido hablando un poco con tristeza, pero en ese momento él cambia de tono y hace ver ciertas cosas que demuestran que seguramente Tito le trajo noticias buenas de Corinto. Leamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Más, recordemos que, vuelvo una vez más a repetírselo, amados, que esta 2 carta a los Corintios la escribió Pablo en este momento, en este tiempo que estaba ahí en Macedonia. Y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahí Pablo está hablando de que en Corinto, en ese momento, a cuya iglesia le envía esta carta, 2 de Corinto,
había algunos que estaban caminando bien, que tenían olor de vida para vida, y otros que estaban caminando mal, escachuchados, a los cuales él dice, les dice que tenían olor de muerte para muerte. Entonces la pregunta es, ¿quién les dijo a Pablo eso? Que en ese momento la iglesia de Corinto estaba caminando así. Uno, la gran mayoría en obediencia, los otros, había algunos en desobediencia. Tito seguramente le trajo estos informes porque Pablo no había llegado a Corinto. Y quien dice en la segunda a Corintios que le trajo noticias de la iglesia fue Tito. Entonces seguramente Tito le trajo noticias en gran medida buenas. Ahora, mire que él además claramente lo afirma en 2 de Corintios capítulo 7 versos 6 y 7. Oiga lo que dice Pablo: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Amén. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él, Tito, había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijo aún más. Todo eso se lo había contado Tito, que la iglesia, la gran parte que estaba en obediencia, que caminaba bien en el Señor, tenían amor entrañable por el apóstol, y le habla de que habían llorado. ¿Pero por qué? Vamos a estudiar. En este momento vamos a aprender, basados en las noticias que Tito le dio al apóstol, reflejadas en lo que dice la segunda a los Corintios, la segunda carta que se escribió ahí en Macedonia, en algún punto de Macedonia, después que Tito le dio las noticias al apóstol. Vamos a aprender muchas cosas de la iglesia de Corinto y de esta carta. Por ejemplo, así es que se estudia la palabra del Señor, hermano. Una pregunta: ¿qué noticias de Corinto le trajo Tito al apóstol? Eso no lo dice Lucas en el libro de los Hechos, porque como vimos, Lucas es muy breve y conciso. Incluso hasta parece que el viaje fue sencillo, corto y rápido, directo. No, hay muchas cosas que tenemos que estudiar, que Pablo las dice en las cartas paulinas. Por ejemplo, las noticias que Tito le trajo de Corinto. Ahora, ¿cuál es la respuesta, hermano? ¿Está dando mucho rodeo? ¿Qué noticias le dio Tito de Corinto al apóstol Pablo? Seguramente, según se lee en la segunda epístola a los Corintios, le trajo buenas noticias en cuanto a los buenos efectos que produjo a la iglesia de Corinto la primera carta a los Corintios. Recuerde que Pablo había escrito la primera carta a los Corintios antes de la segunda, y no la escribió en Macedonia. La segunda la escribe en Macedonia, como le estoy diciendo, pero la primera la escribió, como ya lo he mencionado en estos estudios, en Éfeso, antes, en los años anteriores, cuando estuvo 3 años en Éfeso, en este tercer viaje. En esa epístola primera de Corintios, Pablo reprendió, regañó a muchos de la iglesia de Corinto por muchas cosas. Pues a los que no saben, yo le puedo mencionar que en la primera a los Corintios Pablo acusó a muchos creyentes de la iglesia de ser partidarios, sectarios. Algunos estaban con Cefas, otros estaban con Pablo, otros decían que eran de Apolos. Imagínense, siendo cristianos, le ponían la mirada en el predicador, en el líder. Pablo los reprendió en la primera de Corintios por eso. Además, dice la primera carta a los Corintios que había muchos más problemas en esa iglesia. Verbigracia
que había un perverso, incestuoso, que tenía a la mujer de su padre por mujer de él. Y la iglesia toleraba eso. Capítulo 5 de Primera de Corintios, puede leerlo. Y muchos más problemas Pablo denuncia en la Primera de los Corintios que tenía la iglesia corintia. Por ejemplo, que algunos hermanos llevaban a los otros hermanos de la iglesia a los tribunales y los denunciaban. Eso para Dios no es correcto. Nosotros no podemos con un hermano proceder así. Y él los reprende en esa carta. Además, en la misma Primera de Corintios, Pablo señala, pone el dedo en la llaga en otros problemas que habían allí, en esa comunidad cristiana griega. Por ejemplo, habían desórdenes con los dones. Algunos, cuando estaban en los cultos, hablaban en lenguas y el otro se levantaba, también hablaba en lengua, y habían de pronto 3, 4 de pie hablando en lengua como locos. Y Pablo pone un tate quieto a ese desorden y le dice: hágase todo decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden. Y como si fuera poco, habían problemas también en cuanto a la Santa Cena. En ese tiempo que habían ágapes, la gente llevaba comidas y comían en un compartir fraterno en la iglesia, en el día de la Santa Cena. Y Pablo lo reprende porque algunos avergonzaban a los hermanitos que no tenían casi nada que comer y llevaban unos tremendos banquetes y se hartaban y no lo compartían con los hermanos. Todo eso, hermano, está ahí en la primera carta. Entonces ahora Tito le trae en general buenas noticias a Pablo, ahora que lo encuentra de camino a Corinto, caminando por Grecia, los caminos de Grecia, y le dice que en general la mayoría de la iglesia, primero que todo, esa es una primera noticia que le trajo, que la mayoría de la iglesia a la cual Pablo les había reprendido, regañado, por esa cantidad de problemas que le he mencionado en la primera de los Corintios, en la primera carta, ahora Tito le dice al apóstol que la mayoría de la iglesia habían recibido bien las exhortaciones y se habían arrepentido de esas malas prácticas. ¿Y dónde se nota esto? En la segunda de Corintios 7, 8 al 11. Vamos a leer. Segunda de Corintios 7, 8 al 11. Escuchen. Dice la palabra del Señor: porque aunque os contristé, dice Pablo, o sea, os entristecí con la carta, ¿cuál carta? La anterior, Primera de Corintios, por los regaños que le dio, que le he mencionado. No me pesa, dice en Segunda de Corintios 7, 8 al 11, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, la Primera de Corintios, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, los entristeció, porque el regaño entristece, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, no, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Pero ¿quién le dijo a Pablo eso? Que ellos habían, después de haber recibido el regaño de la primera carta, se habían arrepentido. Tito se lo había dicho, que la mayoría se había arrepentido, ahora que lo encuentra. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Mire todo lo que le dijo Tito. ¿Qué solicitud? Es decir, se dispusieron a corregirse. ¿Qué defensa? O sea, probaron de que en realidad estaban arrepentidos. ¿Qué indignación? Se dolieron, se lamentaron de haber cometido esos errores y pecados. ¿Qué temor? Qué ardiente afecto, o sea,
seguramente le daban gracias a Dios por las reprensiones del apóstol Pablo, que, o sea, en vez de resentirse con el apóstol por los regaños que le dio, ellos aumentaban más el amor hacia el apóstol. Por eso dice el apóstol aquí, qué ardiente afecto por él y por Dios, qué celo, qué vindicación, o sea, qué defensa. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, termina diciendo el apóstol Pablo. Esa fue la primera noticia que, según uno estudia estos pasajes de 2 de Corintios, encontramos que, o deducimos, que fueron las noticias que Tito le trajo, el mensajero de Dios, al apóstol, a los gentiles. Pero no solamente le trajo esa noticia, varias más. Por ejemplo, según dice 2 de Corintios 2, 5 al 11, que vamos a leerlo, se deduce, se colige, que Tito también les contó al apóstol que toda la iglesia que estaba tolerando al incestuoso, al que tenía por mujer a la mujer de su padre y no le decían nada, se habían arrepentido y habían cambiado la actitud hacia ese hermano de la iglesia. Lo habían reprendido, lo habían disciplinado, lo habían excluido de la iglesia, lo habían puesto en disciplina. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios 2, 5 al 11, vayamos a la palabra. Escuche, Pablo se está refiriendo a ese hombre incestuoso. Pero si alguno me ha causado, perdón, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo. Está refiriéndose al incestuoso, porque Pablo le dolía eso, hermano, que hubiera un hermano de la iglesia que él fundó en un viaje anterior, que tuviera relaciones sexuales con la mujer de su padre. Entonces él dice, si alguno me ha causado tristeza, no a mí solo me la ha causado, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque él había ofendido con su actitud incestuosa, no solo a Pablo, sino a todos los hermanos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, cuando un creyente ofende a la iglesia con un pecado, le está haciendo daño a su hermano, porque somos un cuerpo en Cristo. Sigue diciendo el apóstol, le basta a tal persona, al incestuoso, esta reprensión. ¿Cuál reprensión? Que lo habían puesto en disciplina. Ya Pablo sabía. Baste que ustedes lo hayan reprendido. Dice, esta reprensión, esta disciplina, hecha por muchos. O sea, muchos lo habían puesto stand-by. Lo habían sacado de disciplina. Seguramente no lo dejaban participar en la Santa Cena, no lo dejaban participar en las alabanzas, no lo ponían a predicar en la iglesia. ¿Por qué? Eso se llama disciplina en la iglesia cuando alguien está en pecado. Entonces dice, eso es suficiente, dice el apóstol. Así que, como es suficiente, sigue diciendo, al contrario, vosotros ahora más bien debéis perdonarle y consolarle. Así que al perdonarle y consolarle, ¿para qué? Para que no sea, ¿quién? El incestuoso, porque se había arrepentido. Seguramente había dejado de tener relaciones con esa mujer, había llorado su pecado, había durado meses en esa disciplina. Entonces, eso se lo comunicó Tito a Pablo. Entonces, Pablo le escribe ahora a la congregación y le dice, así que ahora vosotros debéis perdonarle y consolarle. O sea, levantarle la disciplina, volver a tener comunión con él, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque una persona cuando es disciplinada en la iglesia por un pecado, si se le deja años y años y años, y la persona ha dado fruto de arrepentimiento, y no se le levanta la sanción, la disciplina, puede apartarse del evangelio, puede condenarse por una disciplina exagerada, sin amor,
Entonces Pablo le dice ahora, la disciplina tiene ese propósito, que la persona pecadora se arrepienta y después de arrepentirse, volverle a restablecer su libertad en Cristo, en la iglesia. Y sigue diciendo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué quiere decir eso? Que le quiten la disciplina que le habían puesto. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo supervisaba, o sea, estas órdenes que le está dando, él está diciendo de que después iba a saber si ellos iban a hacerla o no. Porque ellos podían haber dicho, no, este hombre perverso, vamos a dejarlo en disciplina. Pero ahora tienen que obedecer al apóstol, que tienen que levantar la disciplina. Y termina diciendo el apóstol, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Gloria al Señor. ¿Pero para qué? Termina diciendo Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que cuando una iglesia, un pastor, unos ancianos meten en disciplina por un pecado grave, adulterio, asesinato, etcétera, a una oveja, y la oveja se arrepiente y se le da su tiempo suficiente en la disciplina de arrepentirse, y después da frutos de que se ha arrepentido y muestra amor. Si la iglesia es muy dura, los líderes son muy duros con ese pecador y le dejan la disciplina mucho más tiempo, están haciendo la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo bastante. Escudriñando en 2 de Corintios las noticias que seguramente Tito le dio al apóstol en esta ocasión allí en Macedonia, cuando venía de Éfeso, camino a Corinto. Y aún más, otras noticias le tuvo que traer al apóstol Pablo, que está insinuada en 2 de Corintios 8, versos 1, 2 y 6. ¿Qué noticia dice ahí? Que ellos, los cristianos de Corinto, se estaban preparando, haciendo una colecta, reuniendo una ofrenda para los creyentes pobres de Judea, de Jerusalén, que Pablo ya les había insinuado que la fueran haciendo para ayudar a los creyentes de allá de Jerusalén. Y ya la habían comenzado a hacer. ¿Cómo sabemos eso? Por la 2 de Corintios 8, 1, 2 y 6. Eso también se lo dijo Tito al apóstol. 1 de Corintios 8, 1, 2 y 6. Leamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza, y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, que Pablo está diciendo aquí que las iglesias de Macedonia eran generosas, dadivosas, a pesar de su pobreza. Así que si tu hermano no tienes mucho, no ganas mucho, haz como la viuda, como la ofrenda de la viuda en el templo. Da 2 blancas, da un poquito, pero da. Gloria al Señor. De manera, sigue diciendo Pablo, que exhortamos a Tito, porque iba a mandar a Tito otra vez a Corinto con la carta, con la 2 de Corintios que él estaba escribiendo. Exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros, entre los cristianos corintios, esta obra de gracia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está insinuando Pablo allí? Que Tito se había encargado, antes de venir de Corinto a encontrarse con el apóstol,
había comenzado a recoger la ofrenda entre los cristianos de Corinto. Y ahora dice que cuando lo vuelva a enviar con la segunda carta a los Corintios, le da la orden de que continúe reuniendo la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La de los cristianos pobres de Judea, de Jerusalén, que le estoy diciendo. Conclusión, como usted se da cuenta por estos versos que le acabo de leer, Pablo había sido informado de que la iglesia de Corinto ya estaba preparándose, reuniendo la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Esa fue la otra información que Tito le dijo. Fíjese que todos son noticias buenas hasta ahora, todas. Hemos aprendido que la iglesia se había arrepentido de las reprensiones del apóstol en su mayoría. 2, que habían puesto en disciplina al incestuoso. Ahora Pablo los manda a perdonarlo y a quitarle la disciplina. 3, ahora que habían hecho la colecta, como Pablo les había dicho. Es decir, puras noticias buenas, ¿sí o no, hermano? Puras noticias buenas. Pero no todas las noticias que Tito le debió traer al apóstol eran alentadoras. Había algunas malas, pero más eran las buenas. ¿Cuáles eran esas noticias negativas? En la segunda de Corintios podemos informarnos. Aquí seguramente Tito le avisó a Pablo que tenía algunos enemigos personales en la iglesia de Corinto, que trataban de perjudicar su influencia y su testimonio y desconocer su autoridad apostólica. ¿Cómo así? Cosa grave. ¿Dónde dice eso la segunda de los Corintios, hermano, para que usted hable de esa manera? En segunda de Corintios, capítulo 10, versos 1 y 2, y segunda de Corintios 11, versos 13 al 15. Vamos a leer la palabra para que observe que esto seguramente también se lo informó Tito a Pablo en esta época. Segunda de Corintios 10, 1 y 2. Dice la palabra: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, atrevido para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, dice Pablo, no solamente a otros misioneros, compañeros de Pablo, que nos tienen, algunos creyentes de Corinto, como si anduviéramos según la carne. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que esos que menospreciaban al apóstol y a los otros misioneros decían, no, este Pablo, esta gente no parecen apóstoles, ellos andan como si fueran gente del mundo, según la carne. Y oiga lo que dice ahora para reconfirmar que esta fue la noticia mala que Tito le dio al apóstol. Segunda de Corintios 11, versos 13 al 15. Sigue hablando de esta gente, estos creyentes perversos de Corinto, que tenían en menos al apóstol. Y dice Pablo: porque estos son falsos apóstoles. Mire, eran líderes, porque los llama falsos apóstoles, obreros fraudulentos, obreros cristianos mentirosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aleluya. Así que no os extrañéis si también sus ministros, los supuestos ministros cristianos de allá de Corinto, que eran opositores de Pablo,
no os extrañéis si también sus ministros, estos ministros que él llama de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Terrible, hermano. Le está diciendo Pablo, cuyo fin será la condenación del infierno. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Después de todo lo que hemos estudiado, estamos llegando al final del programa de hoy. Quiero terminar para continuar posteriormente diciendo que justamente durante este recorrido de Pablo por las regiones de Macedonia, dicen los exegetas que Pablo escribió la segunda de Corinto, la segunda epístola, como ya le he dicho un par de veces anterior. Y desde algún lugar allí de Macedonia, no especificado. Pero, ¿con qué propósito? ¿Con qué intención escribió? Y con esto termino el programa. Se dice que fueron 3 objetivos, 3 finalidades por las cuales el apóstol Pablo escribió la segunda carta a los Corintios en alguna región de Macedonia. Primero, oponerse, condenar, como hemos leído algunos pasajes, las maquinaciones de los enemigos personales de Pablo. Ponerles el dedo en la llaga, que él llama ministro de Satanás, ¿verdad? Que en realidad eran cristianos judaizantes, eran cristianos que guardaban las costumbres judías todavía. Segundo propósito por el que escribió la segunda epístola a los Corintios: animar, exhortar a los creyentes de la iglesia, a la mayoría que se habían arrepentido. Y tercero, animar también a toda la iglesia mediante su testimonio. Entonces, mediante él expone sus sufrimientos, toda la gama de sufrimientos que él padeció en su ministerio. Y para terminar, él insinúa, señala en la segunda a los Corintios, en 2 Corintios 8, 16 al 20, que él envió esta segunda carta por medio de Tito y 2 hermanos anónimos, uno de los cuales parece que fue Lucas. Y con eso terminamos ya, leyendo el pasaje 2 Corintios 8, versos 16 al 20, donde se confirma quién fue el recipiendario, el mensajero que envió la carta, que fue Tito y 2 hermanos más. Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad, recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Posiblemente era Lucas, el autor del libro de los Hechos. Y no solo es esto, sino que además fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos condene en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. De esto estaré hablando en el próximo programa, y es la ofrenda misionera que las iglesias de Occidente recogieron para llevar junto con Pablo una comisión de hermanos a Jerusalén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu sabiduría.